Hola, mi nombre es Juan Diego Parra Padán del grado 10º A. En este video voy a ensamblar una PC utilizando el simulador Cisco. Primero, tomamos la fuente de alimentación, la cual generalmente está montada en la parte trasera de las cajas o el chasis. En este punto es importante mencionar que una fuente de alimentación también es conocida como fuente de poder. Es la encargada de gestionar la entrada de energía desde la red y adaptarla para darle energía al equipo, proporcionando la corriente justa y necesaria a un equipo electrónico. Es decir, la fuente de alimentación convierte la corriente alterna en corriente continua, que es una forma de energía que los componentes del ordenador necesitan para funcionar. A diferencia de algunos componentes de hardware cuyo uso no es obligatorio, la fuente de alimentación es una pieza crucial porque sin ella, el resto del hardware interno no puede funcionar. Después de que se monta la fuente de alimentación, procedemos a ensamblar los tornillos de fuente en los agujeros señalados para fijarla al chasis, y con esto finalizamos la primera parte. Continuamos con la instalación de la placa base, también conocida como la placa madre, la cual es la principal tarjeta del circuito impreso que conecta todos los componentes del equipo. Entre estos componentes encontramos la memoria RAM o memoria de acceso aleatorio, el cual tiene como principal finalidad crear un puente entre el sistema operativo, software, procesador y otros dispositivos para que estos intercambien información entre ellos. Básicamente es la memoria principal del sistema y como tal dispone de una gran velocidad de lectura y escritura, ya que se comunica con casi todas las partes de un computador. Entonces procedemos a ensamblarla, la ubicamos en la parte señalada y la aseguramos, y procedemos a hacer lo mismo con la segunda memoria RAM. Ahora continuamos con la CPU o unidad central de procesamiento, el cual es la unidad donde se ejecutan las instrucciones de los programas y se controla el funcionamiento de los distintos componentes del ordenador, por lo cual se considera el cerebro de todo ordenador. Se encarga de procesar todas las instrucciones del dispositivo, leyendo las órdenes y requisitos del sistema operativo, así como las instrucciones de cada uno de los componentes y las aplicaciones. Entonces tomamos la CPU, la ubicamos en la caja en la forma correcta. La cerramos y la aseguramos. Ahora aplicamos la pasta térmica, la cual es una masilla que puede presentar en múltiples formatos, pero el más común es una especie de líquido muy denso y espeso. Su principal función es servir como conductor de calor y ayudar a su disipación, es decir, ayuda al enfriador a la hora de mantener el procesador a una temperatura adecuada. Procedemos con el disipador de calor, el cual, como su nombre lo indica, ayuda a disipar el calor del procesador o CPU para evitar su sobrecalentamiento. Este tiene un conductor térmico que transfiere el calor lejos de la CPU, en un diseño con un ventilador que permite que el calor se disipe con facilidad en el aire y hacia otras zonas menos sensibles del ordenador, así como hacia el exterior del mismo. Entonces ubicamos el disipador encima de la pasta térmica y lo conectamos. Ya tenemos lista la placa base. Ahora procedemos a ensamblarla en el chasis o caja y la aseguramos con tornillos.
La aseguramos con tornillos. Y así terminamos el segundo paso. El adaptador de tarjetas está instalado en la placa base para dar funcionalidad a su computadora. Entonces procedemos a instalar tarjetas de interfaz de red o NIC. Es un dispositivo que conecta físicamente un computador a una red. Esta conexión permite la comunicación de alta velocidad a las impresoras, routers, computadoras u otros módems de banda ancha. Una vez instalada la tarjeta red, procedemos a asegurarla con un tornillo. Ahora continuamos con la instalación de la tarjeta Wi-Fi, la cual permite la conexión a una red sin el uso de cables. Son tarjetas para expansión de capacidad que sirven para evitar y recibir datos sin la necesidad de cables en las redes inalámbricas de área local. Una vez instalada, procedemos a asegurarla con su tornillo correspondiente. Por último, instalamos la tarjeta de video, la cual es una tarjeta adaptador que envía datos a una pantalla de ordenador. Descifra y codifica el lenguaje que se produce dentro del procesador del equipo para convertirla en símbolos, imágenes y representaciones que pueden ser entendidas por el usuario final. Cuando la ensamblamos, procedemos a asegurarla con un tornillo y con esto finalizamos la tercera etapa. Ahora procedemos a instalar los discos internos. Iniciamos con el disco duro, el cual es una unidad de hardware que se usa para almacenar contenido y datos digitales en los computadores. Utilizando un sistema de grabación magnética, de esta forma es posible mantener la información grabada de forma permanente. Se puede utilizar un disco duro para almacenar cualquier dato, incluyendo imágenes, música, videos, documentos de texto y cualquier archivo creado o descargado. Además, las unidades de disco duro almacenan archivos para el sistema operativo y los programas de software que se ejecutan en el equipo. Entonces ensamblamos el disco duro en su compartimiento y lo aseguramos con tornillos, tanto en la parte externa como en la parte interna. Ahora vamos a instalar la unidad óptica. Es un dispositivo que permite leer y grabar archivos en discos de DVD, CD y Blu-ray en una computadora. Este posee unos lentes que proyectan ondas electromagnéticas que son responsables de la lectura y escritura de datos en discos ópticos, lo cual permite tanto introducir como sacar información del computador y poderla compartir. Entonces procedemos a ensamblarla en su compartimiento y la aseguramos con los tornillos por el lado externo e interno del chasis. Por último, procedemos a instalar la unidad de disquete, la cual permite introducir y sacar información del computador a través de un disquete. En este punto es importante señalar que el disquete es un dispositivo de almacenamiento que permite transportar datos de un lado a otro, pero como su capacidad de almacenamiento es muy baja, ya no es tan utilizado. Entonces, ensamblamos la unidad de disquete en su lugar y la fijamos con los tornillos por la parte interna y externa del chasis. Y con esto terminamos la cuarta fase. Ahora procedemos a conectar todos los cables internos de los componentes de equipo de manera adecuada. Empezamos con el cable del ventilador. Lo ubicamos en el lugar correspondiente y lo conectamos a la placa madre. Luego conectamos el cable de la fuente de alimentación. Ya procedemos a instalar los cables que salen de la fuente de alimentación. Empezamos con el que le da corriente al disco duro.
Continuamos con el cable que le da corriente a la unidad de disquete. Luego conectamos el cable que le da corriente a la unidad de disco óptico y finalizamos con el cable que le da corriente a toda la placa madre.